Bien, este es el enunciado que vamos a desarrollar. Mm, Voy a cerrar un ratito para que me confirmen si es que ven lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Ya, les voy a pedir que levanten la mano si es que vieron el archivo. Ok, entonces se comparte bien el escritorio, que eso es lo que me gusta. Tengo que saber, porque voy a empezar a resolver y vaya a ser que resuelva y no ustedes no puedan ver. Listo, entonces volvemos. Bien, entonces el enunciado dice lo siguiente. Una empresa de venta de productos diversos necesita una aplicación que le permita obtener estadísticas de sus ventas y de sus clientes. Para ello, debe tener registrados a los clientes con su código, nombre, apellidos, dirección. Además, las ventas por cliente realizadas en un periodo determinado. Un cliente puede tener varias ventas. Las ventas son dadas de forma general, sin importar el detalle, por lo que se registra la fecha con formato día, mes, año, tipo string, el valor de la venta, el descuento que tuvo la venta, si lo tuvo, el IGB y el importe total de la venta se calculan internamente. Se necesita saber lo siguiente: los montos totales de las ventas, total valor venta, total descuento, total IGB y total ventas. ¿Quién fue el cliente que compró más en monto en el periodo analizado? Listado de todos los clientes y sus ventas. Entonces, si analizamos el enunciado, tenemos que distinguir acá algunas cositas importantes. Tenemos que ver conceptos como cuáles son las clases que están identificadas y cómo se relacionan estas clases entre sí. Y luego hacer que estas clases formen una colección de clases para poder resolver el problema, de acuerdo a cómo lo hemos explicado en clase. Entonces, si nosotros distinguimos, voy a pintar aquí, por ejemplo, dice, para ello debes tener registrados a los clientes, código, nombre y dirección. Esa vendría a ser una clase, que es en este caso cliente, que se debe registrar código, nombre, apellidos y dirección. Y la otra clase viene a ser las ventas por cliente, realizadas por un periodo determinado. Y aquí hay algo importante que dice, un cliente puede tener varias ventas. Las ventas son registradas de forma general sin importar el detalle. Esto también es importante porque eso quiere decir de que si yo compré, por ejemplo, vamos a suponer que voy a un supermercado y compro leche, compro mantequilla, compro embutidos y todo suma, por ejemplo, 150 soles. Lo que me importa es el importe que compró, o sea, los 150 soles. No me importa qué compró. O sea, si compró leche, mantequilla o embutidos, eso no me interesa. Me interesa solo el importe. Por eso dice, sin importar el detalle. O sea, a eso se refiere el tema
que está indicando. Sin importar el detalle, de manera general, hay que tener en cuenta. Y dice que las ventas se registran con la fecha, el valor venta, el descuento, si lo tuvo, ¿no? Entonces dice que la fecha se registra con día, mes, año, en tipo string. O sea, eso quiere decir que no necesito declarar un campo que sea, por ejemplo, fecha, sino que lo tengo que registrar como un string, o sea, día, slash, mes, slash y año. Eso es lo que me está diciendo, es un atributo. Después el segundo atributo es valor venta y el otro atributo es descuento. Porque si vemos también tiene IGB y el importe total, pero el IGB y el importe total no son atributos, porque eso se calcula dentro de la clase. Eso quiere decir está enunciado. Entonces, si analizamos un poquito el tema, tenemos que ver ahora cuáles son las clases ya definidas en el UML. Vamos a ver el UML. Aquí tengo mi UML. Y voy a definir mi clase, por ejemplo, cliente. Cliente. Esa es mi clase. Voy a añadirle los atributos. Decía que tenía... A ver, vamos a ver, no me acuerdo bien. El cliente tiene código, nombre y apellidos y dirección. Entonces diré código, nombre, apellido y dirección. Eso es lo que me está diciendo el cliente. En cuanto a la venta, será otra clase que viene por aquí. Y esta es la venta. Y la venta tiene fecha, monto y descuento. A ver, fecha, venta, valor venta, o sea, el monto, y el descuento si lo tuvo. Y además yo que el IGB y el importe total lo vamos a calcular aparte. Aparte quiere decir que van a ser métodos. Entonces vamos a añadirle métodos que sea calcular y IGB y otro método que se llame calcular total. Ay, se me creó uno acá, se me creó este de aquí. Vamos a eliminarlo. Listo. Ahí estamos. Entonces tengo venta y tengo cliente. Fíjense, en este caso, según el enunciado, dice que debemos de registrar las estadísticas de sus ventas y de sus clientes. Pero ventas viene a ser la principal clase. Viene a ser la principal clase porque en realidad lo que vamos a ver son estadísticas de ventas. Eso quiere decir de que las ventas pueden tener clientes, por eso dice que el cliente puede tener varias ventas. Entonces, en realidad, la principal clase es venta. Y esta clase que es cliente se agrega a venta porque los datos del cliente van a ser parte de la venta registrada. Entonces, vamos a tener una relación de agregación. Vamos a poner aquí hacia acá. Entonces, de acuerdo a los conceptos de relaciones entre clases, la clase cliente se agrega a la clase venta para darle más información a la clase venta, pero cuando es una agregación que tiene este símbolo, lo que significa es que dentro de la clase venta vamos a tener un atributo que sea
el cliente. Aquí no se indica, pero esta relación así lo tiene implícitamente indicado. Entonces ya tengo esto, que es una venta que genera un objeto así como lo estoy señalando. Aquí en la programación vamos a ver cómo lo hacemos. Y luego de eso, ya debo de tener acá mi clase, por ejemplo, empresa, que es mi clase control, mi clase controladora. Mi clase control va a tener un atributo que se va a llamar ventas. Pero esas ventas, según el concepto que hemos explicado, va a ser una colección de ventas de este objeto de acá. Estas ventas, en realidad, es un array de venta. ¿Ok? Entonces tenemos venta. Ahora vamos a agregarle las operaciones o los métodos. Adicionar venta. Vamos a tener además, vamos a tener, vamos a ver qué nos piden. Los montos totales. Entonces vamos a decir calcular montos totales. Calcular montos totales. Además de eso, vamos a ver el cliente que compró más, el que tuvo más ventas y listado de clientes. Entonces, determinar mejor cliente y listar ventas. Esos son mis métodos. Ahora la relación tenemos, vamos a definirla acá. Entonces ese sería mi modelo. Cliente, venta y empresa. Si lo llevamos a la programación, entonces vamos a definir las clases, cliente, después mi clase venta y mi clase empresa. Vamos grabando para tener ya la estructura. Vamos a grabarla en una ruta que he creado acá. Pregunta RP. Ahí tenemos. Bien, entonces la clase cliente, vamos a definirle su constructor y su constructor tiene los argumentos código, nombre, apellido y dirección. Entonces los atributos serán arroba código, que recibe el código, arroba nombre, que recibe el nombre, arroba apellido, que recibe el apellido, y arroba dirección, que recibe la
dirección. Listo, nada más son los atributos. Vamos a darle visibilidad. Vamos a hacer la visibilidad de los atributos. Dirección, apellido, nombre. Listo, con eso ya tenemos nuestro cliente, clase cliente. Ahora vamos a definir la clase venta. Constructor, en este caso, yo tengo que, vamos a ponerle como primer atributo cliente y fecha y monto y de ahí descuento. Entonces, cliente, este atributo cliente es la clase cliente. O sea que aquí estamos evidenciando la relación de agregación. Cuando creamos una venta, le vamos a pasar a qué cliente hizo esa venta, pero se lo vamos a pasar como un objeto. Entre accesos, sale visibilidad igual a los atributos. Bien. Y acá tenemos calcular IGB. Y acá tenemos calcular total. Entonces el IGB viene dado por el monto menos el descuento. Todo esto multiplicado por 0.18. Y todo esto vamos a redondearlo a un 2. Y el total será el monto menos el descuento más el IGB. Ese es el total. Tenemos entonces nuestra clase cliente y nuestra clase venta, que obedecen a esta de acá, venta y cliente. Estamos creando esto, ahora vamos a crear a la empresa. La empresa es la clase control, la clase controladora. Entonces vamos a darle al atributo ventas, el constructor, arroba ventas, igual a venta, perdón, igual a vacío. Mi método adicionar va a recibir venta. Entonces en ventas, punto push, venta. Entonces dentro de la raíz de ventas, agrego un objeto de tipo venta. Luego de eso, ya definimos nuestros siguientes métodos, que son calcular montos totales, y nuestro método determinar mejor cliente,
Y por último, listar ventas. Esos son los métodos que me faltan implementar. Entonces, calcular montos totales viene a ser la suma de todos los montos que ha hecho cada venta. Entonces, usamos las estructuras repetitivas para sumar todos los importes de ventas. Entonces, como vamos a sumar, necesitamos un acumulador. Vamos a ponerle total, por ejemplo. Inicializamos con 0. Y ahí hacemos la estructura for i in de 0, ventas, puntos, 6 menos 1. Para recorrernos todas las ventas. Pero como son varios totales, vamos a poner total 1, total 2, total 3, total 3 y total 4. ¿Por qué 4? Porque 1 es el monto de venta, el 2 viene a ser el total de descuentos, el 3 viene a ser el total de IGB y el 4 viene a ser el total, o sea, el total de las ventas. Eso es lo que me están pidiendo, todos los totales. Y entonces ahora decimos total 1 es igual a total 1 más ventas de I punto monto. Eso es para lo que son los montos de ventas. El total 2 viene a ser lo que son descuentos. Entonces es lo que viene a ser el atributo descuento. Total 3 viene a ser el IGB. Entonces aquí es calcular IGB y el total 4 viene a ser calcular total. Esos serían los totales. Entonces, vamos a hacer un return. Los totales son ventas, que vendría a ser total 1, descuentos, igual total 2, ventas, descuentos, IGB, vendría a ser total 3, y total vendría a ser total 4. Listo, con eso ya solucionamos nuestro primer punto. Ahora viene determinar mejor cliente. Determinar mejor cliente viene dado por la mayor venta que hubo. O sea, ¿quién hizo la mejor venta? La mejor venta de todas las registradas. Entonces utilizamos lo que habíamos explicado en clase sobre el número mayor. Vamos a hacer mayor es igual a ventas de 0 punto calcular total. Posición igual 0 por i de 0 ventas punto 6 menos 1. Entonces, según el algoritmo, dice que definimos primero una variable que yo le estoy llamando mayor y le asignamos el mayor,
valor que está en la posición 0 del array, o sea, en la primera posición. Y guardamos esa posición porque esa es la que nos va a servir para sacar al mejor cliente, en qué posición está. Luego recorremos el array y preguntamos si ventas de I, calcular total, es mayor a lo que tengo guardado en la variable mayor. Si esa condición se cumple, entonces el nuevo número mayor viene dado por el que está en la posición que acabo de encontrar. La posición será I. Entonces acá ya puedo decir, el cliente que compró más fue, y aquí ya puedo decirle que viene dado por el objeto ventas de posición punto cliente punto nombre, como está separado el apellido, acá va a ser lo mismo, ventas de posición punto cliente punto apellido. Como dentro del objeto ventas, dentro de la array ventas, existen los objetos de tipo venta. A ese objeto de tipo venta tiene un atributo que es cliente, que viene a ser un objeto de tipo cliente. Entonces el objeto de tipo cliente tiene un atributo que es nombre. Por eso es toda esta secuencia. De las ventas, del atributo cliente, le saco el nombre. Igualmente hago para el apellido. De las ventas que tiene el objeto cliente, que está en la misma posición, le saco su apellido. Y con eso estaría viendo el tema de quién fue el que compró más. Ahora me faltaría un método que se llama listar ventas. Listar ventas, entonces, es simplemente mostrar lo que se ha registrado. Entonces, vamos a listarlo. Vamos a listarlo de manera más sencilla. Por i in de 0 ventas punto size menos 1. Entonces, vamos a usar print en vez de put, porque el print lo que me hace es imprimir hacia la derecha en la misma línea, ¿no? El put lo que me hace es imprimir con un salto de línea. Pero lo que yo quiero es imprimir en una sola línea todo lo que se registraron en las ventas. Entonces voy a usar print. Print ventas DI ventas DI punto. Primero vamos a poner al cliente. Entonces, cliente punto nombre. Para saber quién es el que compró. Luego print ventas DI cliente punto apellido. Ahí print ventas y punto. Y ahora sí, de las ventas, quiero saber la fecha. Y ventas, las ventas, quiero saber el monto. Ahora de las ventas, quiero saber el descuento. Ahora de las ventas, quiero saber el IGB.
Y por último, de las ventas, o sea, a raíz de ventas, de la colección de ventas, quiero saber el total. Y listo. Entonces, de aquí vamos a mejorar. Quiero que vean cómo sale nada más para después mejorarlo. Aquí vamos a poner un put espacio para que salte a la siguiente línea. Con eso creo que ya estamos cubiertos. Ya tenemos nuestras clases, ¿no? Las podemos mejorar un poquito, pero esa es la base, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a darle vida a el modelo, al programa que hemos hecho. Y lo primero que hacemos es generamos una clase tienda que sea empresa.new. Entonces, ya tengo la tienda. Ahora voy a generar los objetos de tipo venta. Primero voy a generar objetos de tipo cliente. Cliente 1 va a ser cliente.new. Código, bueno, vamos a ponerle 001. Nombre, Roberto. Apellido, entero. El monto de venta, vamos a poner que sea 1500 soles. Y el descuento, 10 soles. Ese es un cliente. Perdón, aquí no es esto, sino la dirección. Salamos 450 Surco. Esos son los atributos. Código, nombre y dirección. Vamos a generar unos 4 clientes. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Juan, el famosísimo Juan Pérez. Ana Urbina. Juan, no, José Miranda. Los avisos 150. Miraflores. Antoine 444. San Borja. Calle 10. Calle 10. 890. San Borja. Tengo 4 clientes. Ahora voy a generar ventas. Venta 1. Venta 1. Venta. Entonces aquí el primero lo hizo el cliente 1. Le paso el objeto cliente 1. Compró 1500 soles. Y tuvo descuento 10 soles. ¿No? Porque las ventas tienen, falta la fecha. La fecha antes de esto. La fecha es string, entonces lo registramos como string 10 de noviembre
del 2017. Este es una venta. Esta es otra. Venta 2. Venta 3. Venta 4. Esta la hizo el cliente 2. Esta la hizo el cliente 3. Y esta la hizo el cliente 4. Esta fue el 11. Esta fue el 11. Y esta fue el... Aquí 3.500. 1.800. 1.500. Este no tuvo descuento. Este tuvo 20 soles de descuento. Este tuvo 30 soles de descuento. Entonces tengo los objetos. Y ahora sí, en tienda, le adiciono a venta 1. A venta 1. Le adiciono a venta 2. A venta 2. A venta 3. A venta 4. Ahí con esos procesos ya tengo mi colección de objetos con 4 objetos, ventas, y cada venta tiene internamente su cliente, que es esto de acá. Entonces ahora sí puedo usar los métodos. Tienda, tienda punto calcular montos totales, tienda punto determinar mejor cliente y put, bueno, aquí no haces tienda punto las ventas, que es el tercer método. Ahora vamos a ejecutarlo. Bueno, acá están ya los total 9.300, los descuentos son 60. El IGB total es este de aquí, que lo podemos redondear, ¿no? Y este es el total que se ha calculado de todas las operaciones. El cliente que compró más fue Juan Pérez, porque compró 3.500 soles. Y de ahí viene el listado, ¿no? El listado es, fíjense cómo sale Roberto Monte, todo juntito. Entonces vamos a mejorar ese listadito de la siguiente forma, miren. Cuando yo hago ventas, aquí, si yo le pongo a todo punto LJUS, por ejemplo, 15, quiere decir que en 15 espacios va a poner el cliente, el nombre. Ahora vamos a ver cómo sale para que se den cuenta. LJUS 15 también. La fecha, vamos a ponerle LJUS 10, 12. El monto, vamos a ponerle LJUS, no LJUS, sino RJUS. LJUS alinea hacia la izquierda, RJUS alinea hacia la derecha. Los números, acuérdense que se alinean hacia la derecha y los textos hacia la izquierda. Entonces, RJUS 10. RJUS 10. Y RJUS 10. Aquí vamos a ver. Acá me falta un puntito.
Vamos a poner US, 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 US. Entonces miren cómo la línea, qué bonito, mira, Roberto Montero, ¿no? Y sobre esto podemos ponerle quizás una cabecera. Miren lo que voy a hacer aquí, este lo voy a hacer acá. Entonces, esta cabecera que llega hasta aquí, esta que llega hasta acá. Entonces aquí le pongo nombre, apellido, nombre, apellido, fecha, cuánto, cuánto, IGB, total. Lo pongo acá. Ups, ups. Acá dice listado de ventas. Miren como tal, listado de ventas y todo cuadradito, ¿no? Listo. Entonces, esa es la solución al problema planteado. A ver, vamos a ver si es que ustedes tienen alguna pregunta. Vamos a entrar al Collaborate. Bien, si tienen alguna pregunta, levante la mano. Bien. Sí, un ratito, Gary.
entre la clase venta y la clase empresa, le he puesto una relación de asociación. Esta de acá. Oh, bueno, no sé si se ve. Sí, dice, entre la clase de empresa y la clase de ventas, la relación es de asociación, mientras que entre ventas y clientes es de agregación. Sí. Entre ventas y cliente es agregación porque, según lo que explicábamos en clase, la clase cliente va a ser, es un atributo de la clase venta. Entonces, ahí hay una agregación. En el caso de la clase empresa, en este caso, he definido una clase de asociación, pero podría ser una clase también, podría ser también agregación, porque en realidad los objetos son parte del atributo ventas, ¿no? Porque en este caso ventas es ventas sería la clase que estaría dentro de la clase empresa. La clase composición se utiliza, o sea, perdón, la relación de composición se utiliza cuando la clase a la cual estás componiendo, o sea, por ejemplo, yo tengo una factura y un detalle, o sea, la cabecera y detalle. La clase sabemos que es composición cuando la clase que se está componiendo, en este caso el detalle, no puede estar sola, siempre tiene que estar conjuntamente con la clase cabecera, no pueden estar sueltas. En este caso, la clase venta sí puede estar suelta, o la clase cliente puede estar suelta. O sea, suelta quiere decir de que podemos nosotros asociarla con otra clase para poder hacer otro tipo de operaciones. Sin embargo, si fijamos en cabecera detalle, el detalle no puede estar solo, siempre tiene que estar con la clase cabecera, porque son una sola, siempre van a ser una sola clase. En este caso, solamente para el ejercicio y dependiendo de lo que se pida, una clase la agregamos con otra, pero las clases pueden ser independientes entre sí. Eso es una relación débil de agregación. Cuando es fuerte, las clases obligatoriamente tienen que ser una sola, siempre. Ok, Gary. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? En este caso, voy a grabarles los archivos, tanto el del UML como el ejercicio resuelto en el aula virtual para que lo puedan consultar, lo puedan tener como guía. Entonces acá vamos a poner la pregunta. Y ahí está. Renzo.
Renzo, Renzo, Renzo. Renzo, dime. Hay que usar el chat y yo hago la pregunta pública porque no encuentro la opción para darles acceso al al micro. Pregunta, Renzo, Renzo Abad, ¿cuál es tu duda? ¿Ninguna, Renzo? A ver, Renzo dice, quisiera que nos diga si el simulacro de la PS1 se debe resolver como en la clase de hoy. ¿El simulacro de la PC1 a cuál te refieres? ¿El que está colgado en el aula virtual? A ver, voy a ver cuál es el que está colgado. Simulacros PC1, este de aquí. Vamos a ver qué hay. Sí, Renzo, efectivamente. Lo que se tiene que buscar, lo que se tiene que buscar cada vez que tengas un enunciado es ver las relaciones que existen. Siempre vamos a tener relaciones que son como las que hemos visto hace un momento, pero en otros casos podemos tener solamente relaciones entre la clase controladora y la clase que estamos tratando de representar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, si quieren, es vamos a plantear realmente los ejercicios que están aquí en el simulacro y ustedes los tendrían que implementar. O sea, ahorita les hago el diagrama de clases, el UML, para que entendamos bien cómo es el tema. ¿Les parece? Si están de acuerdo, levanten la mano. Ok, ok, listo. Ya, entonces, vamos a hacer eso. Vamos a compartir mi pantalla. Entonces, vamos a declarar otro gráfico y estos ejercicios los vamos a desarrollar, ¿no? Dice, un administrador requiere controlar el sueldo de un grupo de trabajadores que elabora por contrato en la empresa, los cuales tienen un sueldo básico que es el resultado de la cantidad de las horas trabajadas por el precio de la hora. Todos los trabajadores no ganan lo mismo. En tal sentido, necesita registrar los datos de cada trabajador para obtener la planilla respectiva. DNI, nombre por hora en soles.
Se considera además que cada trabajador tendrá un bono adicional de 20% sobre el sueldo básico si la cantidad de sus horas trabajadas está por encima del promedio de todas las horas trabajadas por los demás trabajadores. Desarrollar las clases, métodos necesarios para realizar lo siguiente. El registro de 3 empleados, calcular la planilla de todos los trabajadores y dado un número de DNI del trabajador se debe obtener el valor del sueldo del trabajador indicado. El método recibe como parámetro un DNI, busque el trabajador con ese DNI y al encontrarlo retorne un sueldo incluyendo su bono. Listo, entonces en este caso tenemos a un administrador que viene a ser, en este caso el administrador vendría a ser la clase controladora. Porque aquí dice inclusive, ¿no? Un administrador requiere controlar el... Entonces, ahora, los trabajadores que tienen un sueldo básico se registran con estos atributos, eh, sueldo básico y por hora, según como dice acá, en realidad es trabajador, ¿no? Entonces, el administrador va a manejar trabajadores. La clase controladora viene a ser administrador y la clase trabajador es la que se va a controlar. Aquí solamente hay dos clases, no hay otra clase como en la anterior que si habían dos antes de la empresa. Entonces, el diagrama de clases sería el siguiente. Sería trabajador que tiene DNI, tiene nombre, que tiene apellido, que tiene un sueldo básico, creo que era. A ver, vamos a ver. Tarifa por hora, que tiene tarifa por hora, tarifa por hora y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sueldo básico, que es el resultado de la cantidad de las horas trabajadas por el precio por hora. Entonces el otro es cantidad de horas trabajadas. ¿Ok? Entonces esos son los atributos, pero necesitamos un par de métodos, porque dice, se considera además, se considera además, aquí tendríamos nosotros que tener un método que sería calcular sueldo básico. Y calcular sueldo básico va a ser la multiplicación de la tarifa por la cantidad de horas trabajadas. Ese va a ser el sueldo básico de este trabajador. Ahora, lo que dice respecto al bono, esto de acá, en realidad lo tiene que hacer la misma controladora, porque dice que va en función al promedio de todas las horas trabajadas por los demás trabajadores. Entonces, cuando ya involucramos a los demás trabajadores, ya necesitamos hacer un cálculo de saber cuál es el promedio de todos. Y eso no lo podemos hacer en la clase trabajador, sino que lo tenemos que hacer en la clase administrador, que vendría a ser la clase control. Administrador. La clase administrador va a tener atributos que son trabajadores, va a tener que tener la operación que viene a ser adicionar, que ya saben que debe ir obligatoriamente, una que sea calcular promedio de sueldos para calcular lo que les había dicho, y después vienen ya los métodos que van pidiendo. La planilla de todos los trabajadores vendría a ser la suma de todas, o sea, el total. Calcular total planilla, que vendría a ser la suma de todos los sueldos,
Luego, dado un DNI, se debe obtener el valor del sueldo. Entonces, buscar trabajador. Ese sería el otro método. Vamos a asociar estas. Entonces, tendría yo al trabajador y tendría yo al administrador. El administrador tendríamos que tener los métodos adicionar, calcular promedio de sueldos, calcular total planilla y buscar trabajador. Entonces, de acuerdo a esto, ya ustedes pueden desarrollar el programa. Aquí en el administrador, estoy viendo que podría ser un método más que diga que calcule el bono del trabajador en base al promedio, ¿no? Podría ser ese. Vamos a ponerlo acá. Calcular bono trabajador. Listo, entonces ahí quedaría el, en ese caso, el diagrama para la pregunta 1 de lo que es el simulacro que está puesto acá. Luego, en el caso de la pregunta 2, bueno, ¿alguna pregunta con respecto a lo indicado? En el gráfico, ¿no? Entonces pasamos al siguiente. En el siguiente, vamos aquí a un nuevo proyecto. En el siguiente dice, se requiere un programa orientado a objetos para gestionar las notas de los alumnos de un curso. Considere que se almacena como información de cada alumno su DNI, nombres y apellidos, evaluación EB1, evaluación 2, EB2. La nota final se calcula de esta forma: NF EB1 por 0.4 y EB2 por 0.6. En el caso del curso se almacena su identificación, que es programación 2 del docente. Desarrolla las clases requeridas y sus relaciones en Ruby. Desarrolla un método que liste los alumnos de la sección y la nota final de cada uno. En caso que la nota sea mayor o igual a 12, deberá indicarse aprobado. En caso contrario, se indicará desaprobado. Desarrolla un método que muestre la nota promedio, la nota mayor y la nota menor de la sección a qué alumnos corresponden estas. Bien, entonces, para este caso, tenemos, en realidad podría ser una clase control que lleve dentro una colección de objetos que sean de alumnos, ¿no? Y alumno tiene estos atributos: DNI, nombre, apellidos, evaluación 1, evaluación 2. Entonces, esto sería alumno, alumno, eh, DNI, nombre, apellidos, evaluación 1, DNI, nombre, apellido, EP1 y EP2. Los métodos aquí sería calcular nota final, que vendría a ser la aplicación de la fórmula, y otro
terminar. Aprobado. Que va a decir si es que el alumno tiene una nota mayor a 12. Si es mayor a 12, entonces deberá retornar aprobado y si no, desaprobado según el enunciado. Sí, así es. Y de ahí nuestra clase control, vamos a ponerle control, que va a manejar atributos alumnos y el método adicionar y además los que me están pidiendo. Que liste, o sea, listar alumnos, listar alumnos, y ahora que muestre la nota promedio, nota mayor, la nota menor. Entonces, mostrar notas para que haga todos estos, ¿no? La nota promedio, la nota mayor, la nota menor y la sección en la que corresponden estas. Estos métodos, puede ser un solo método o podría ser un método para la nota promedio, otro para la nota mayor, otro para la nota menor y las secciones en las que están. Eso podría ser un poquito más ordenado en vez de uno solo de mostrar notas. Vamos a ponerlo así. Calcular nota mayor. Calcular nota promedio y calcular nota menor. Entonces, ahí estaríamos. Calcular nota promedio, nota menor. Calcular nota mayor. Y listo. Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta dice, perdón, aquí me faltaba un temita que dice, en el caso del curso se almacena su identificación, o sea, el nombre del curso y el nombre del docente. Entonces, la clase control tiene además nombre de curso y tiene nombre profesor como atributos, además de los alumnos. Entonces le vamos a cambiar el nombre mejor a la clase y vamos a ponerle curso. Y ahí queda. Entonces, de la atributo alumnos, tiene un atributo nombre del curso y nombre del profesor. Vamos a ver el último. New Project. Pregunta 2 y la pregunta 3 dice, la Asociación Amantes de los Autos Clásicos del Perú con RUC 2020-2020-2022 y número de teléfono 4335454 está organizando una venta de autos usados. Para esto requiere de un programa orientado a objetos que permita la gestión de los autos disponibles para la venta. Por cada auto a vender se registra la placa, marca, modelo, año de fabricación y el precio de venta en dólares. Además, la asociación obtiene una comisión por cada auto vendido. Si el año de fabricación del auto es
anterior al año 2000, 10%, caso contrario, 5%. Desarrolle las clases necesarias y sus relaciones. Desarrolle un método que genere un listado de los autos disponibles para la venta y sus características, incluyendo comisión del auto por auto. Desarrolle un método que permita obtener el total de ingresos y de comisiones por la venta y si es que se venden todos los autos. Desarrolle un método que permita buscar un auto por placa y que devuelva las características del mismo. Entonces, en este caso tenemos la asociación, viene a ser la clase control, y los autos son es el objeto a manejar, que tiene placa, marca, modelo, año de fabricación. A ver, vamos a... Este va a ser auto. Este es placa, marca, modelo, fabricación, el valor venta. Para esto requiere un programa orientado. Placa, marca, modelo, año. Placa, marca, modelo, año y el precio en venta. Precio, venta. Ya está. Voy a ponerle precio. Precio, venta. Además, se obtiene la comisión por cada auto vendido. Si el año de fabricación, vamos a ponerle un atributo más que sea vendido. O sea que si se llegó a vender el auto. Si el año de fabricación, entonces en ese caso, para calcular, hay que ponerle un método que sea calcular comisión. Para que haga esto de acá, ¿no? Si el año de fabricación es anterior al año 2000, la comisión es 10%, caso contrario es 5%. Método que genera un listado de autos, ya eso va en la clase control. Clase control, vamos a ponerle asociación, que tiene como atributos autos, nombre o razón social y RUT. Y los métodos van a ser adicionar, listar, total, calcular totales, buscar auto y nada más. Ese sería el siguiente. Vamos a grabarlo. Save as. Pregunta 3. Eso sería el tercer ejercicio. Bien, preguntas sobre lo hecho. ¿Alguna pregunta al respecto? Ya de aquí lo que tienen que hacer es, de acuerdo a los gráficos que les he mostrado y que se los voy a publicar en el aula virtual, dentro de un momento cuando termine la clase, es desarrollar, implementar las clases y los métodos. Yo les ofrezco, si ustedes me hacen las preguntas puntuales necesarias, yo podría sin ningún problema responderles, ¿no? Por correo me hacen llegar sus consultas y yo les respondo. En
nosotros eh, estamos pendientes de una tarea también que tenemos que desarrollar, que es para esta semana. Yo se la voy a publicar el día de mañana. La tarea, le voy a dejar un par de ejercicios nada más para no complicarlos mucho, pero tenemos que hacer una tarea sobre este tipo de ejercicios. A la vez les sirve para que practiquen más, ¿no? El día sábado, el día sábado que tenemos la clase de recuperación, donde tomaremos la práctica, según lo que hemos indicado, lo que haremos primero es resolver estos ejercicios, estos que estamos dejando, para que ustedes lo desarrollen. Ya hemos desarrollado la parte gráfica, la parte del UML, pero el día sábado vamos a desarrollar estos tres ejercicios más otros que también pongamos para que tengan más conocimiento, más material, para después, en la última hora y media de clase, tomar la práctica. También vamos a ver el día sábado algunos ejemplos sobre partes teóricas, cómo es que se pregunta la parte teórica, qué tipo de preguntas se hacen para que ustedes también sepan. Y ya pues queden listos y preparados para su práctica, que yo espero que todos salgan bien, ¿no? O sea, esa es la idea, por eso los ayudo bastante y los apoyo en el tema como ya hemos quedado, porque, bueno, ustedes tienen que esforzarse un poquito más, porque el tema de la programación no es un tema que lo han traído a la clase ya conocido, sino que lo estamos conociendo y lo estamos aplicando. Pero estamos tratando de que sea lo más fácil posible para que ustedes entiendan y espero que lo que les estoy enseñando pues les sirva, ¿no? Si tuvieran algún comentario, por favor, me lo hacen llegar, ¿no? ¿Alguna cosa adicional? Porque eso es lo que les había presentado para hoy día, lo que les había indicado. Y me gustaría que me hagan algún comentario si fuera necesario si no, ya para dar por concluida la clase. Ujú. Bien, entonces, les agradezco su atención. Eh, Cualquier cosa estamos para servirles, ya saben, me escriben sin ningún problema, yo les contesto. Pero por favor, la idea es que ustedes se esfuercen resolviendo los ejercicios. La única forma de aprender esto es practicando, o sea, las clases son unas guías, pero ustedes tienen que practicarlo. Si no lo practican, difícil que tengamos éxito. Entonces, por favor, practiquen y con toda confianza pregunten y yo encantado les contesto. Entonces, les deseo un, un final del domingo bueno y nos vemos el día sábado. Esta semana ya tienen bastante que hacer. Practiquen, por favor. Entonces nos estamos viendo el día sábado. Muchas gracias, muchachos, por su atención.